Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a una bendita enseñanza más que Dios me está permitiendo en esta epístola de los Hebreos. Gracias y paz a todos ustedes, benditos hermanos y mis hermanas. Continuemos con la enseñanza número 22. Nos estamos hablando de la fe, capítulo 11, en el versículo 22. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, que es el cuerpo, son ustedes, todos los que tienen hambre y sed de justicia, para que esta bendita palabra llegue a sus corazones. A todos los suscriptores, que la gracia y la paz. A todos los que van dando un seguimiento, la gracia y la paz. Allá en España, en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, en México y en todas partes donde esta bendita palabra permita a Dios llegar, que toque corazones. Así que continuemos, benditos hermanos y benditas hermanas. Dice, hablando de los ejemplos que nos ha puesto Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, también dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José, el soñador, vive en la época, bendito hermano y bendita hermana, de los tiempos de Jacob, en la genealogía, cuando Jacob trabaja para Labán y se casa con Lea y con Raquel, y también con las concubinas de estas dos mujeres, tuvo hijos, 12 hijos que son los 12 patriarcas. Que de ahí viene toda la genealogía del pueblo hebreo, todos los hebreos, de los 12 patriarcas. Y el penúltimo hijo fue José, el último fue Benjamín, hijos de la amada de José, de Raquel. Bien, entonces sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que Jacob sabía proféticamente por Abraham, por Isaac y por Jacob, porque Dios, así lo dice en la Biblia, Dios había profetizado a Abraham y por lógica Isaac y Jacob tenían este conocimiento de que Dios iba a sacar una simiente de Abraham, como ya lo vimos, pero que en cierta generación iban a estar cautivos. Y ya Dios profetizaba en Egipto bajo el poder de Faraón, pero también Dios profetizó a Abraham, Isaac lo sabía, Jacob, que los iba a libertar, que los iba a sacar. Todo lo que Dios preparó en el Antiguo Testamento y profetizó, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que fue como una sombra de una enseñanza. Ahora bien, José sabía perfectamente bien que el pueblo iba a estar cautivo. De hecho, no fue en los tiempos de José, porque recordemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. José de esa manera llegó a Egipto como un esclavo, comprado en su momento por un brazo derecho de Faraón, llamado Putifar, y que José halló gracia ahí como esclavo, y posteriormente fue mandado a la cárcel por una difamación de la esposa de Putifar, y en la cárcel halló gracia José con el carcelero, y de igual manera profetizó 2 sueños, uno al copero y otro al panadero, que se cumplieron, y que cuando Faraón tuvo un sueño y no había de sus hechiceros ni de nadie de sus siervos quien le dijera el sueño, el copero se acordó de que José le había profetizado y que el sueño había salido verdadero, y mandaron traer a José para profetizar el sueño de Faraón. Encontró gracia José delante de Faraón con el sueño de las 7 vacas, las 7 vacas gordas, y los sueños que tuvo Faraón. Encontró gracia, claro, todo de parte de Dios, y Dios lo hizo poderoso
durante el tiempo de ese faraón a José. José mandó traer a su familia cuando había hambre, a su familia, a su padre y a sus hermanos, 72 personas que ya se habían multiplicado y están multiplicando, las trajo a Egipto, claro, todo mandado por Dios, para que ahí se cumpliera la profecía de que después, unos siglos después, entrara un faraón que no conoció a José, y a José habiendo muerto, el cual esclavizó al pueblo durante 400 y fracción de años. Pero José sabía perfectamente bien que el pueblo iba a ser esclavizado, porque ya Dios había profetizado a estos hombres como Abraham, como Jacob, como Isaac, y José lo sabía. Maravilloso también, porque nosotros, el verdadero pueblo de Dios, sabemos el futuro verdadero, no por una bola de cristal, no por hechiceros, no por falsos profetas, sino por el amor de Dios que nos profetiza, como a Noé, lo venidero, los tiempos, como están ya peligrosos, lo que va a venir. De igual manera, sí, José sabía, y por fe José sabía que iba a morir ahí José, que la descendencia más adelante iba a ser esclavizada, no en los tiempos de José. Y José dijo y avisó antes de morir que cuando salieran libres sus huesos, porque José murió en Egipto, fue enterrado en Egipto, que sus huesos no los dejaran ahí, que sacaran sus huesos y que se los llevaran cuando Dios les diera la libertad. Pero por fe lo declaró José. Y recuerde, fe es tener la convicción, tener la certidumbre, tener la plena certeza de lo que se espera. Así que por eso dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, cuando todavía ni siquiera estaban esclavizados. Porque en los tiempos de José, cuando mandó traer a su padre y a sus hermanos, pues se les dio una parte de la tierra en Gosén, así se llamaba en Egipto, a él y a su familia, para que tuvieran todo en los tiempos de hambre, y ahí no estaba la esclavitud. De hecho, José murió sin ver la esclavitud, pero lo creyó. Bien, y aquí estamos hablando de fe, la certeza de lo que Dios dice se va a cumplir. Y sabemos que se cumplió, porque en Éxodo sabemos que los huesos de José, sus restos, fueron sacados y se los llevaron. Muy bien, dice también aquí, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le tuvieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí también hay sabiduría, bendito hermano y bendita hermana, traduciendo la bendita palabra siempre a lo espiritual. Los padres de Noé eran de la tribu de Leví, una tribu proféticamente que Dios iba a sacar de sacerdotes. Ahora bien, cuando el pueblo hebreo estuvo esclavizado, ellos sabían perfectamente bien que iban a ser un libertador, que iba a venir un libertador por medio de sus hermanos, por medio de ese pueblo, ya proféticamente dado por Abraham, por Isaac, con Jacob, con José, y se fue pasando la voz, porque estos que estuvieron esclavizados sabían que Dios iba a acordar y que no los iba a dejar en Egipto, y en todo momento estuvieron esperando un libertador. Ahora, cuando Moisés nació, que fue más o menos a los 320 años de esclavitud del pueblo, porque a los 80 años fue mandado Moisés para libertar al pueblo como instrumento de Dios. Bueno, más o menos como a los 320 años de la esclavitud, Moisés nació, y cuando dice que le vieron un niño hermoso, no vaya usted a pensar, así como ponen el rostro de Cristo o el rostro de David, güero, con nariz respingada, hermosos de la cara. No, bíblicamente la hermosura de la que Dios nos habla es la de adentro. Es cuando Dios nos unge, es cuando tenemos el Espíritu Santo, es cuando estamos predestinados para una obra.
Entonces, desde el momento en que Moisés nació, ya estaba profetizado por Dios que naciera como Salvador. Ahora, los padres de Moisés sabían perfectamente bien, por Dios claro está, que Moisés iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para libertar al pueblo, y no temieron el decreto del rey, porque usted lee en Éxodo capítulo 1, dice que cuando entró un rey que no conoció a José, se atemorizó porque el pueblo hebreo se multiplicaba más grandemente que los egipcios, y dijo, no vaya a ser que después se vuelva en contra de nosotros y nos dominen. Entonces mandó matar, porque también sabía Faraón que iban a ser un libertador. Entonces, así como Herodes también en el Nuevo Testamento, ya como una sombra de lo que iba a venir, un rey romano, supo que había nacido el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de los judíos, mandó matar a todos los niños de 3 años para abajo, y cuando se cumple la profecía en donde dice Raquel llora por sus hijos. De igual manera, como una sombra de lo que iba a venir, este faraón, cuando nacieron los niños, mandó matar, primero mandó a decir que toda mujer que estuviera embarazada no nacieran los niños, pero las parteras temían a Dios y daban a luz. Cuando Faraón les mandó hablar a las parteras para llamarles la atención, las parteras dijeron, es que las hebreas son personas muy robustas y por más que detengamos al niño no se puede. Total, nacieron los niños y el decreto de Faraón fue mandar matar a todos los primogénitos varones en aquel entonces. Entonces, los padres de Moisés, como sabían que era un niño hermoso, un niño que proféticamente iba a libertad, le vieron hermoso, ya le dije, escogido por Dios, y lo pusieron en un canasto, como ya lo sabemos, en el río Nilo. Ya sabemos la historia, a los que han leído, ¿va? Que la hija de Faraón lo recogió y lo adoptó. Bien, entonces dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por los padres. Aquí dice, por la fe Moisés. No, Moisés todavía estaba muy chiquito para tener esa fe. Más bien la fe vino de sus padres. Cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Sí? Sabían que aunque el decreto del rey era matar a todos los niños, ellos sabían perfectamente bien que a Moisés no le iban a tocar un solo pelo, porque todas las profecías y todo lo que manda decir Dios es amén. Fue escondido por sus padres por 3 meses hasta destetarlo. Dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No le temieron. Dice en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Quiero decirle algo muy, muy importante y meditar lo que Dios nos quiere decir aquí, bendito hermano y bendita hermana. En otras partes de la bendita palabra de Dios, nos enseña que Egipto, que representa hoy el mundo, como una sombra, en aquel entonces era la nación más poderosa en los tiempos de Moisés y del faraón y de su hijo Ramsés, que después quedó como faraón. Quiero decirle que era la nación más poderosa que había en aquel entonces, era un imperio y era la nación más rica en aquel entonces. De igual manera, Satanás es lo que trae. A final de cuentas, trae sabiduría del poder humano, trae riquezas humanas, y ahí como una sombra creció Moisés, como la hija del faraón. Imagínense nada más. Usted lee, por ejemplo, las historias de Egipto en la arqueología, en los títulos que les daban a estas personas, la sabiduría que tenían y las riquezas que tenían. Entonces, la hija del faraón, Moisés, bíblicamente, iba nada más ni nada menos que para ser faraón,
que para ser rey de Egipto. Y la sabiduría, el poder, porque Moisés dice la Biblia que fue poderoso en esa sabiduría y que tuvo todas las riquezas porque pues era un hijo de una princesa. Era un hijo de la hija de Faraón. Pues, imagínense nada más. Todas las riquezas, las vestimentas. Usted vea cómo en la historia cómo tenían riquezas, tanto que cuando morían, pues las tumbas eran multimillonarias, llenas de riquezas. Ahora, ¿qué va a profetizar aquí o qué nos va a enseñar aquí? ¿Cuál es la sabiduría y el trasfondo? Aunque Moisés es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay una enseñanza para nosotros, tanto que está aquí en Hebreos capítulo 11. Muy bien, yo le voy a poner un ejemplo. Usted, en cualquier parte del mundo, sabe que en Estados Unidos hay un lugar, una ciudad, donde vive puro millonario, pura gente de fama, que es Hollywood, que hay una zona privilegiada ahí en Hollywood. Bueno, imagínense que vaya yo a predicar ahí a Hollywood y llega a la casa de uno de los hombres más ricos del mundo. Y le diga, como le dijo Cristo al rico, que tiene que dejarlo todo por venir a padecer, por venir a llevar el evangelio, para padecer naufragios, para padecer hambre, para padecer persecución, para padecer oposición de Satanás y padecer y cargar con una cruz porque hay una vida eterna y que esta no es la vida. ¿Usted cree que lo pueda dejar todo ese rico? ¿Usted cree que diga, sí lo dejo todo, familia, casa, negocios, todo lo que hice por Cristo? Yo digo que no. Porque la palabra de Dios dice que Él no vino ni por ricos ni por sabios. Porque es muy difícil que un rico deje todas esas cosas. Ahora bien, vamos a poner de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo para empezar a penetrar en esta enseñanza de la fe. Lo mismo que hizo Abraham, que dejó todas las riquezas, va conllevado a lo mismo, pero con mucho más cosas terrenales para acapararlas. Cristo Jesús en Filipenses capítulo 2 nos pone el mismo ejemplo, que Él siendo en forma de Dios, y no se compara Moisés como una sombra, Cristo Jesús con lo verdadero. No se compara las riquezas que Cristo Jesús tenía allá arriba antes de humillarse y de tomar forma humana. No, Él era el heredero de todo, Él era el dueño de todo junto con su Padre, Él estaba sentado en el trono. Ahora dice la palabra que cuando su Padre le dijo que lo llamó para una obra, dice que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, poder, trono, todas las riquezas, la paz, la gloria, todo lo que tenía, y el que todo mundo le servía, ángeles y todo, se humilló a sí mismo y tomó forma humana, forma de sirviente, forma de siervo, así lo dice la palabra, y se hizo menor que los ángeles, como lo vimos en Hebreos capítulo 1, se hizo menor que los ángeles en la condición humana y se despojó de esa sabiduría, se despojó de toda la riqueza, nació como un ser humano para ser instruido por María y por José, y que desde niño fue perseguido y lo quisieron matar en todo el trayecto de su vida, oposición y sufrimiento y lágrimas. De igual manera Moisés no escatimó todas las riquezas, todo el poder, toda la sabiduría, las dejó, renunció cuando supo que era un hebreo y cuando supo que era el pueblo de Dios y que era un escogido de Dios. ¿Usted qué no ha podido dejar, hermano y hermana? Porque a mí me da pena y vergüenza que nosotros ni nos asemejamos a Cristo ni a Moisés, porque en el tiempo que yo tengo predicando,
muchos no quieren dejar chácharas, a comparación de lo que estamos viendo aquí. A comparación de lo verdad. Ahora yo le digo, y le he hablado anteriormente, las riquezas no es la cuantidad, ponga mucha atención, porque muchos se equivocan cuando dan la palabra para tener un entendimiento. No es la cuantidad, la riqueza vale más una madre, un padre, una esposa, vale más una casita, si usted quiere, en una zona proletariada, en una zona muy pobre, en donde hay pura choza, donde hay pura casa de cartón y de lámina, y yo tengo un cuartito de cemento con un techito de cemento, pues ahí soy rico. Cuando ellos tienen, por ejemplo, un burrito, ¿verdad? Y sus pies, y yo tengo una bicicleta de carga y tengo una motito, pues soy rico ahí. Claro, voy a ser muy pobre para una persona que vive en una zona residencial, pero ahí soy rico para la gente que me rodea. Entonces, la riqueza no es la cantidad, sino lo que uno estima como riqueza. Bien, yo para mí, cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, no era millonario, yo no tenía millones en el banco. Digo, vivía bien, clase media, pero no era millonario. Bien, ahora, mi riqueza será mi madre, mi familia, pues el trabajo, lo que yo te... Egipto. Esas eran mis riquezas. Pero cuando supe que había sido predestinado para ser un niño hermoso, para llevar el evangelio, para ser la luz del mundo, para ser la sal del mundo, tuve que decir, adiós, adiós, tomo mi cruz y desecho todas esas cosas y prefiero irme a sufrir. Porque Cristo Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Conste que les digo, si a mí siendo el Señor, el mundo me aborreció, cuanto más a ustedes, que son mis siervos. Así que aquí no es, para de sufrir, dinero, cosas, eres hijo de un rey. No. Aquí vamos a padecer. Aquí vamos a sufrir. Y ahorita lo vamos a ver con la paz, claro, con el fuego de Dios. Porque ya le dije que es imposible que sin fe y sin la presencia de Dios yo pueda enfrentar toda esta adversidad de oposición que hay. Entonces mire lo que dice. Okay. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Aquí está la cruz. Aquí está, rehusó el mundo. Rehusó llamarse hija de la hija de Faraón. Rehusó llamarse mundano. En pocas palabras, mundano. Dice, escogiendo, fíjense bien, escogiendo, aquí está el libre albedrío. Aquí está el lago de fuego y la vida eterna. Aquí está la voluntad de cada uno, el creer o el no creer. Porque vea lo que dice, escogiendo la puerta angosta. Recuerde, hay dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Escogiendo. Antes, ser maltratado. Atención. Con el pueblo de Dios. Maltratado. Vituperados, egocéntricos, legalistas, hijos del diablo, destruyen familias, están locos, hablar de la cruz, ya se desfallita. Tú eres esta palabra, que ok, gloria a Dios. Sabemos que todo aquel que quiera agradar a Cristo, que todo aquel que quiera el pacto, que todo aquel que quiera predicar la verdad, sabemos por Dios, no por mí, que nos van a vituperar, nos van a perseguir, algunos van a matar, algunos, etcétera. Según la nación donde estemos y que Dios lo permita. Según. Eso lo sabemos. Bendito hermano y bendita hermana, que vamos a ser maltratados. Gloria a Dios. Como lo dice en Mateo, ¿verdad? Que el que es vituperado, que el que es blasfemado, que el que es perseguido, grande va a ser su galardón en el cielo. Entonces, aquí está. Escogiendo el ser maltratado con el pueblo de Dios. Y ya le digo, también escogiendo, ¿por qué nos van a maltratar? Por haber renunciado al mundo, por haber salido de Ur de los Caldeos, por haber renunciado a la sabiduría, la vana manera de vivir la cual recibí de mis padres, y por predicar lo contrario, por predicar que esos no son los caminos para lo cual Dios nos hizo.
Por eso vamos a ser maltratados. Fíjese bien, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí está, hablando del mundo, aquí está de una casa, de un trabajo, de dinero, sí, ok, sí, ¿dan un gozo? Sí, aquí está. Sí, ¿qué dijo Cristo Jesús, verdad? Como la parábola de Lázaro y el rico. El rico se la llevó bien padre, vestido de púrpura, ¿verdad? Ya profetizando Dios a los dos tipos de cristianos, haciendo banquete cada día, teniendo amistad con el mundo, adulterando, fornicando. Y el mendigo no, el mendigo en la cruz con sus llagas, dando su vida, ¿verdad? Hasta los perros le lambían las llagas, que los perros bíblicamente son los impíos, porque así lo dice en Pedro, que el perro vuelve a su vómito, y son los que vienen a burlarse de nuestras llagas de estar en la cruz. Son parábolas y ejemplos que tienen mucha sabiduría también en el Nuevo Testamento. Ahora, es lógico que seamos maltratados, porque la gente no entiende. La gente de allá va a decir, oye, este está loco. ¿Cómo Moisés despreció una cama con perfumes, de dinero, y cómo que se fue a ser esclavo, cómo que se fue a ser latillado, cómo que se fue a sufrir con el pueblo? Entonces se necesita estar loco. Claro, para la gente pecadora, para la gente que no tiene a Dios, para la gente que no tiene el entendimiento, para la gente que no tiene el Espíritu Santo, para la gente que tiene la mirada puesta en las cosas de aquí abajo y son ciegos y cortos de vista, para los que no han entendido que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso advenedizos, que aquí es una prueba. Entonces, ahí está. Prefirió, y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿usted conoce algún cristiano que verdaderamente haya sido maltratado, vituperado, perseguido, atacado? Bueno, pues si lo conoces porque predica la verdad y porque está en la cruz. Amén. Y si no, si el vecino y los del mundo y la gente le aplaude y le trata bonito, perdóneme, pero usted sigue en el mundo. ¿Por qué? Lo dijo muy claramente Cristo Jesús. El mundo ama lo suyo, ama a los del mundo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, el mundo los va a aborrecer. Ahí está la palabra de Dios, muy claramente. Yo le he puesto ejemplo para que pueda entender esto, ¿verdad? Yo voy a un pueblo donde toman cerveza todos los días, donde todos los días hay baile, donde todos los días hay diversión, un pueblo de 10,000 habitantes, y yo llego a quererles meter costumbres del ejercicio, a quererles meter costumbres de instruirlos en letra, a quererles meter escuelas y a quererles quitar eso, me van a pedrar. Van a decir que por qué les vengo a quitar las costumbres de sus ancestros, que eso lo llevan por cientos de años en ese pueblo, que quién soy yo. De igual manera, desde que entró el pecado al mundo, entró el mundo, y esa sabiduría que tienen todos los seres humanos la han acogido y se han acostumbrado a ella. Por eso aquí estamos hablando de fe. Por eso es que nos van a maltratar. Por eso es que se van a burlar. Cuán hermosa es la palabra de Dios. Yo espero que le fortalezca. Bendito hermano y bendita hermana. Y recuerde, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, para que los que se oponen y los amenazan no nos puedan mover de la verdadera fidelidad que le debemos a Cristo Jesús. Ahora, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y se fija, pues va de la mano con Abel, va de la mano con Enoc, va de la mano con Abraham, que salió es lo mismo, sacrificio. Está hablando de la cruz, está hablando de una muerte, está hablando de una separación total para servir al Dios vivo. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, ¿Dios le llama deleites? Sí, pero fíjese bien, son temporales, como Lázaro y el rico. ¿Qué pasó cuando se les quitó la vida? ¿Qué pasó? Que aquel lloraba y que le decía,
espérame, a ti ya te tocó ahí abajo deleitarte, y a este mendigo le tocó padecer. Ahora le toca a él aquí ser consolado y a ti el ser afligido, porque así dice la palabra de Dios, que él prefirió la carne, que el que no cumplió con el pacto de ser luz, el que prevaricó, el que transgredió la ley por el egocentrismo, por el poder, los aplausos, y para no ser maltratado, para no ser perseguido, y prefirió mejor aquí un deleite temporal, que son las iglesias que hoy son príncipes y no sufren, no tienen enfermedades, tienen dinero. Claro, están engañados, son del diablo. Porque una verdadera congregación que está padeciendo, que está sufriendo, que está siendo perseguida, es la que se va a ir a la vida eterna. Y ahorita lo vamos a ver. Porque yo prefiero 1000 veces padecer que de los deleites temporales, que de los aplausos temporales, que de los besos hipócritas temporales. Bueno, entonces, todo lo temporal es lo que Jesús dijo, eso es corruptible. Todo lo que va a ser quemado, todo lo que se ve es corruptible, es pasajero. Busquen las cosas que no se ven, busquen las cosas de arriba, busquen ir a la vida eterna, busquen salir de Egipto. Ahora dice, fíjese bien, y aquí está el entendimiento, aquí está la fe. Recuerde que la fe es creer y tener la plena convicción de lo que se espera. Ahora, ¿qué es una riqueza? Ponga atención. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Híjole, sí. Mire, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Por qué es una riqueza que nos vituperen? Recuerde el Sermón del Monte en San Mateo 5, en donde dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, los bienaventurados los que lloran, etc. Bueno, por la séptima bienaventuranza, dice, bienaventurados cuando son vituperados, por causa del reino de Dios, porque el Espíritu reposa dentro de ustedes. Bienaventurados. Esto quiere decir, yo me enojo cuando me dicen diablo, o cuando me dicen este no tiene ni cobertura, este está loco, destruye familias. No me molesto. Al contrario, le doy gracias a Dios que me vituperen, porque eso es una riqueza, porque Jesús me dijo que si no me vituperaban, que si no me señalaban y me perseguían, no tenía el Espíritu, no predicaba la verdad. Claro, hay pastores que son señalados por el pecado, sí, no se vaya a confundir, que si yo estoy pecando y me señalan, digo, por favor, pero cuando uno es justo, como Cristo Jesús, cuando no tenían con la ley de qué acusarlo y aún así lo vituperaban y lo perseguían, ahí, ¿por qué? Por predicar la cruz, por predicar coman de mi carne, por predicar eso no se toca, eso es del diablo, eso no, por tratarlos de sacar de la muerte a la verdad y a la vida y ser acreedores de estas riquezas. Porque es una riqueza entonces el padecer, claro, porque Jesús dijo así, el que no padece juntamente conmigo, el que no sufre, el que no es vituperado, el que no tiene oposición, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces es una riqueza porque yo sé que si tengo posición, estoy atesorando para la vida eterna. Entonces, yo cambio el sufrimiento, yo cambio el padecimiento y las riquezas de una casa, de un trabajo, de buscar la gloria del hombre, todo eso, cambio esas riquezas que son temporales por las que me llevan a la vida eterna, por las verdaderas, por las que son incorruptibles. Entonces, aquí está el libre albedrío de cada uno, aquí está la puerta angosta y la puerta ancha, aquí está el creer o el no creer. O aquí está el perderse sus razonamientos. No creo, Dios es amor. No quiere que dejes esto. No, ok, háganlo. No tienen fe, no creyeron en el camino. Entonces aquí está, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y compañero soy yo de los que temen. Compañero soy yo de los que los vituperan, de los que los persiguen. Alabado sea Dios. Que de los deleites temporales del pecado. Ahora, fíjese bien,
todo deseo de la carne, toda la mesa de Satanás, todo lo que va a ser quemado cuando venga Cristo, son deleites, ¿sí? No, el mismo Dios lo dice, son deleites a la carne, pero son temporales. No se va a poder llevar nada. A mí me impacta una profecía que está en Apocalipsis de la gran ramera, Babilonia la grande. Dice que en una hora viene su destrucción y que todos los mercaderes, que todos los que se deleitaban, que todos los que se enriquecieron van a llorar y se van a lamentar, porque sube el humo de su tormento por los siglos de los siglos. Profetizando Dios a la iglesia carnal, a la iglesia mundana, profetizando a los que son como Orfa, a los que son como Judas. Bien, dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. O sea, que Moisés ya sabía que había vida eterna. Amén. Ya sabía que había vida eterna. ¿Sí? Entonces, el galardón, bendito hermano, y el yelmo de la salvación es estar con la mirada allá arriba. Y le vuelvo a repetir, le voy a estar repitiendo los versículos para poder concordar. Así dijo Pablo. ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué paso hambres? ¿Por qué paso naufragios? ¿Por qué estoy en peligro de los de mi nación? ¿En peligro de los gentiles? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, si no hay galardón, pues mejor comamos y bebamos. Entonces, el yelmo es saber que nosotros tenemos una vida, a los que hayamos trabajado, a los que hayamos padecido por predicar la verdad, a los que hayamos recibido el espíritu no de cobardía, sino de valentía, para ir a la vida, aunque nos mate, no importa. Pero como en Apocalipsis, quiero que sepa que en los tiempos del anticristo, que ya no tarda, que habla de una marca en la mano o en la frente, que los que no se dejen poner esa marca van a ser decapitados. Y todos los cristianos que sepan van a decir, ¿en dónde pongo mi cabeza? Adelante. O sea, no le temas a quien pueda matar el cuerpo. No. Témele a quien pueda mandar tu alma al lago de fuego, a una separación eterna. Entonces, ahí está la credulidad de la vida eterna y del lago de fuego, bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice, cuidemos con temor, andemos con temor, cuidemos este depósito para aquel día. No vaya a ser que siendo heraldos perdamos el galardón. Bueno, dice entonces, fíjense bien en el 27 lo que dice. Por la fe, Moisés dejó a Egipto. Recuerde que Egipto es el mundo el día de hoy. El mundo. Porque Egipto representaban miles de dioses, idolatría, dinero, lujos, etc. Lo mismo que trajo Satanás. Lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué estudio? Para que seas un hombre de bien, para que tengas casa, para que tengas dinero, para que tengas muchachas que te cocinen, que te hagan la limpieza, para que tengas tu carrazo, para que te traten como rey. Lo mismo, exactamente. Claro, en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, todo esto va concordando con las enseñanzas de ayer, las de ahora, bendito hermano, que el planeta Tierra es un fideicomiso, que somos extranjeros, que somos peregrinos, que no nos acomodemos, que aquí el que se humilla, el que toma forma de sirviente, el que es vituperado, el que recibe afrenta, va a ser exaltado allá. O sea, mi diploma, mi título y el poder que aquí buscan temporalmente los cristianos incrédulos, yo lo voy a tener por la eternidad y ellos lo tienen por un momento nada más. Por un ratito de placer, por un ratito de reír. Yo le pongo un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, el drogadicto o el borracho, ¿verdad? Se mete vino, se emborracha, está 2 o 3 o 4 o 5 horas eufórico con la droga, pero cuando se le pasa el efecto, se está muriendo. Dicen, ¡ay! ¡Ay! Bueno, pues igual, así, nada más que imagínense un drogadicto que ya no vuelve a encontrar droga jamás, o un alcohólico que no se la pueda curar. Pues así va a ser en el día del juicio. Todos los que están enviciados con el mundo,
Ya no, va a desaparecer la Gran Babilonia. Es temporal, es corruptible. Sí, se deleitan un ratito, gozan un ratito, pero al final, por fe, hay un juicio. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice, por la fe dejó Egipto. Y recuerde, por la fe tomó su cruz. Porque por la fe se bautizó, pero no de palabra, sino por hechos. Porque el bautizo representa separarme del mundo. La cruz representa morir al mundo, dejar la mesa de Satanás, dejar las cosas temporales. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, de Faraón. De igual manera, todos aquellos que son llamados mediante el Evangelio, Satanás se vuelve como un león rugiente cuando usted se bautiza y cuando decide pasarse de pueblo a pueblo. ¿Sí? Así lo dicen en primera de Pedro 5:8, que Satanás está como león rugiente. ¡Wow! Buscando a quien devorar. Que Satanás lo dice en Apocalipsis 12, que se fue a hacer guerra contra los santos, contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos. Entonces, yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que cuando decidí dejar a Satanás, cuando decidí dejar Egipto, cuando decidí dejar el mundo, sé que iba a tener un enemigo, pero mucho más débil que el Todopoderoso, porque también sabía que mientras yo estuviera allá, Dios era mi enemigo. Entonces mejor me pasé con el fuerte. Por eso Moisés no temió la ira del rey, que dijo, Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Porque Moisés sabía, como yo el día de ahora, que los que han sido engendrados por Dios no pecan y el maligno no les puede tocar. Aunque esté como león rugiente, aunque esté alrededor mío, aunque todos los demonios estén tratándome de tocar, no me pueden tocar. Porque yo estoy con el poderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Entonces, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, ni la ira de todos sus seguidores, ni del mundo, porque todos los seguidores nos atacan, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí está la fe. Aquí está la fe. Se sostuvo como viendo al invisible. Porque el que me llamó me dijo, no te desampararé, te voy a dar mi espíritu, no temas lo que vas a padecer, no temas. Así que, ¿cómo me sostengo yo, bendito hermano y bendita hermana? ¿Cómo nos debemos de sostener hoy? Por fe. Porque por fe sé que el espíritu que no puedo ver, pero sí lo siento en la transformación de mi vida y sí siento el fuego cuando puedo dejar el mundo, pero por fe puedo caminar en el mar. Y así, el día de hoy me puedo sostener y puedo estar firme. Dice en el versículo 26, por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Explico lo que significó y lo que significa. Primeramente, lo que significó. Bien, sabemos que Egipto, en aquel entonces, y ese faraón era la nación jerarca de todas las que la rodeaban, y ninguna nación había podido vencer a Faraón. Dios, por la mano de Moisés, con 10 plagas, venció a Faraón, que hoy representa a Satanás, ¿verdad? Con 10 plagas, y la última plaga fue esta: que todo primogénito de Egipto, que todo el que no tuviera la sangre en el dintel de su casa, la sangre del Cordero Pascual, la sangre que Dios antes de la 10ª plaga mandó sacrificar por familia un cordero, que no podían tocar sus huesos y que tenían que comer su carne y no dejar nada para la mañana siguiente. Fíjese bien, todo el simbolismo. Que lo tenían que degollar y poner su sangre en un lebrillo y con ramas de hisopo tenían que mojarlas como una brocha
y tenían que poner la sangre en el dintel que era de madera, los dinteles de la casa, los marcos de las casas, ya representando la cruz, todo esto, y que la muerte iba a pasar aquella noche por Egipto y que la señal para que no murieran los primogénitos de Egipto o cualquier gente, la señal era la sangre, que el que tuviera la sangre, la muerte no le iba a hacer nada. Y ahorita voy para allá, ahorita le voy a explicar. Oración, por la fe, Moisés creyó, convocó a las familias en Egipto y de ahí viene, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Desde ahí viene, ¿verdad? Antes de que Dios mandara la 10ª plaga, la cual mató al hijo de Faraón y a todos los que no salieron a los primogénitos que no salieron de Egipto y que no creyeron, ¿verdad? Y que no se encontró la sangre, murieron, pasó la muerte y murió. Fue cuando Satanás los dejó, cuando Faraón los dejó ir con todo y las riquezas y todo el oro que quisieran, y los dejó ir. Bien, hoy representa, bendito hermano y bendita hermana, la Pascua, el Cordero Pascual, se lo digo de una vez, que el dintel representa la cruz, la sangre representa crucificarme juntamente con Cristo y darle mi vida a Dios, porque también la muerte está hoy en Egipto, está pasando por el mundo, está Faraón, que es Satanás el día de hoy, y están todos los mundanos, que todos aquellos cristianos y cristianas que no quisieron tomar su cruz y no quisieron derramar su sangre para Dios y para Cristo, esto quiere decir su vida, y siguen siendo de carne, y que no se ofrecieron como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ya están muertos en el mundo. Recordemos, bendito hermano, que el pecado paga un salir de la muerte, que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4 nos habla muy claramente, y muchas otras citas bíblicas. Entonces, bien, por la fe, yo sé también que si Dios no ve el sacrificio que Él me pidió el día de hoy, no de animal, porque ya vimos en Hebreos, ya vimos en Romanos, ya vimos en Gálatas que era una sombra. No, hoy el sacrificio, no el de Abel, hoy el sacrificio es darle mi vida a Dios y presentarle ovejitas, estarle presentando ovejitas consumidas porque tenían que comerse toda la carne. Recuerde que Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y recuerde que el comer de la carne es abstenerse de los deseos carnales y darle mi vida. Y no tenía que quedar nada a la mañana, y tenían que consumir toda la carne, y no tenían que tocar ningún hueso. Todo eso tiene mucho simbolismo. Algún día, si usted quiere que penetremos al Éxodo, con mucho gusto, bendito hermano y con bendita hermana. Aquí está este siervo. A los que tengan un crecimiento, porque yo prefiero seguir dando el Nuevo Testamento y que entiendan bien el camino, que no pequen, para poder entender todos los simbolismos proféticos que venían encerrados para lo que hoy es verdad. Entonces, fíjese bien, por la fe celebró la Pascua. ¿Y cuál es la celebración? Celebrar. Celebrar es que si yo consumo mi carne, si tomo mi cruz, soy libre. Me da la libertad. En la carne, en los deseos temporales no puedo salir de Egipto. La verdadera libertad es un sacrificio. Es la cruz de Cristo Jesús. Esa es la libertad. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, por la fe celebró la Pascua, que es una fiesta. ¿Por qué es una fiesta? Porque cuando me sacó de la cárcel, de la cautividad, de la esclavitud, cómo no iba yo y cómo no celebro hoy con pandero, con júbilo, con danza, ¿verdad? Como dice, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo danzará, con el arpa cantará y la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Y claro, de júbilo, me sacó de la cárcel, me sacó de Egipto, me sacó de la esclavitud para ser libre, no en la carne, sino en sangre, dedicándole la obra como siervo a los pies de Cristo. Entonces dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, aquí está, no de la carne de la sangre,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora, yo vuelvo a repetir, fíjese bien, bendito hermano, simbólicamente, proféticamente, todo con simbolismos. Dios representa a Satanás simbólicamente como un león. Un león, usted sabe que tiene un olfato increíble para poder detectar a su presa. Tiene un olfato para detectar a su presa y que las presas, ¿qué come el león? Come carne. Le estoy hablando de la naturaleza. Con ejemplos, con parábolas. Come carne. Ahora bien, yo puedo pasar en medio de los leones y si soy un ser espiritual, un ángel, ¿me comerán? Ni siquiera se dan cuenta que pasé como Cristo Jesús pasaba por en medio cuando lo querían matar y ni lo veían. Así como también Daniel fue echado a la fosa de los leones, como era un ángel, como era un ser espiritual, como Daniel no era de Babilonia, ni pecó, simbólicamente hablando, pues los leones hambrientos no lo percibieron, simbólicamente, porque lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento fueron figuras reales, pero acomodando hoy lo espiritual. De igual manera, Satanás me está olfateando, los demonios me andan buscando presa, andan buscando a quien devorar, pero mientras yo no esté en la carne, mientras yo no regrese a Egipto, porque Egipto me convierte en carne y la cruz me convierte en espíritu, no me puede tocar. Por eso, la muerte es Satanás. Y yo sé que el que destruye, mientras yo sea de sangre, mientras yo esté consagrado, mientras no sea de carne, mientras esté en la cruz derramando mi vida a las ovejitas, está destruido Satanás para mí. Como dice en 1 de Juan, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, ¿ya sabe cuál es su protección, hermana y hermano? Yo espero que vaya entendiendo. Ya sabe cómo cuidarse, ya sabe cómo temer. Satanás no me puede tocar mientras yo no esté en Egipto, mientras yo esté participando del sacrificio y de la sangre. Dice en el versículo 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Explico también esto, porque esto tiene mucho simbolismo. El mar Rojo, o cuando Dios habla de mar, siempre también se va a referir al mundo como Egipto. El mundo siempre. Los ríos también, la corriente de este mundo, pero lo vamos a ir explicando poco a poco, como ya vimos que el Antiguo Testamento era una sombra o es una sombra de lo que iba a venir. Ahora, el mar, ¿por qué representa el mundo? Bueno, porque los animales que hay en el mar, no hay gobernatura, no hay rey, en el mar Rojo no había vida, aquí también cuando vino Cristo Jesús estábamos muertos, no había vida, también representa que en el mar los animales no tienen un rey, que ahí cada quien tiene su propia ley, como en el mundo, cada nación tiene su propia ley, ¿verdad? El más fuerte vive. Bueno, eso representa el mar, que el viento levanta las olas, levanta la tempestad, que el viento representa a Satanás, etc. Tiene muchas enseñanzas como parábolas y como comparativas, con cosas terrenales. Ahora bien, el mar Rojo representa hoy que todos los que creímos, que todos los que salimos de Egipto, que todos los que participamos de la sangre, que todos los que recibimos el Evangelio, que todos los que fuimos bautizados, Dios nos abre los deseos de la carne, toda la mesa de Satanás, para poder pasar por el camino que es recto, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y con el báculo, Él nos seca el camino, que es Cristo Jesús, para no atascarnos, para no quedarnos y podamos pasar al otro lado a adorar a Dios. Porque pasar al otro lado y llegar al desierto es llegar a ser un ministro, llegar a estar en la cruz para adorar a Dios. Ahora, bien, Dios, el poder de Dios nos abre el mundo con el Espíritu Santo, con su fuego, para que no nos apartemos
ni a la derecha ni a la izquierda, ni regresemos al mundo, ni regresemos atrás, como le decía ayer la esposa de Lot. Como, acuérdense que vimos una cita que dice, porque si estos hubieran estado pensando en la patria que dejaron, tiempo hubieran tenido que regresar. Entonces, la mirada puesta arriba. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién representan los egipcios que quisieron seguir? Representan, los egipcios son todos los cristianos que no son de sangre, que no tienen la señal en su dintel. Porque a mí viene Cristo y me ve que no soy de carne, me ve que todos los días soy sangre, que todos los días estoy trabajando en sobra, que todos los días estoy derramando mi vida. Entonces, bien, ¿qué pasa con... A los otros se les llama mundanos, se les llama publicanos, se les llama gentiles, a los que tuvieron oportunidad y no quisieron y se quedaron en Egipto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nos persiguen? Sí, como a Pablo lo persiguieron de ciudad en ciudad, nos persiguen, nos vituperan. Pero ¿qué pasa? Ellos, cuando quieren pasar, porque quieren pasar, quieren entrar por la puerta del redil. Recuerden San Juan también como dice, el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha. Pero el que quiere entrar por otro lado es ladrón y salteador. O sea, cristiano que quiere ser cristiano sin pagar el precio, sin cargar la cruz, sin tener la sangre, permítame, pero no va a poder. Va a querer pasar el mar, va a querer bautizarse, pero ¿qué cree? El mundo, las aguas se cerraron y los egipcios quedaron ahogados, quedaron muertos. Así como yo he dado testimonio. Muchos que quisieron seguirme, muchos que no quisieron salir del mundo y no participaron del Cordero Pascual y de la sangre, están en el mundo. Ahí están. Sus fuerzas, sus carros. Todo con simbolismos. Bendito hermano y comita hermana. Entonces, por fe y por fe. Porque recuerde, para poder pasar yo con la cizaña, para poder ir pasando por este mar, necesito primeramente no desviarme, porque a la derecha está un muro de agua, a la izquierda y me jala, me ahogo. El camino seco es no desviarme y tener la mirada puesta para pasar al otro lado. Pero se necesita fe. Pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque sin fe y sin pagar el precio, es imposible agradar a Dios. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Me detengo un poquito para poderle hacer un resumen de esto. Mire, una vez que el pueblo hebreo fue libertado y pasaron el Mar Rojo, pecaron. Se enojó Dios con ellos, menos con Moisés, con Gedeón y con Josué. Toda esa descendencia que salió, 40 años, estuvo caminando en el desierto y murieron. Únicamente quedaron los que nacieron en el desierto. Y Gedeón y Josué. Moisés también no pasó, no porque haya pecado, sino porque ya había trabajado. Se cometió un pecado, pero recuerde que Dios no se lo tomó en cuenta y lo perdonó. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el pueblo que participó de la promesa de la tierra de Canaán, después de 40 años, la tierra de Canaán, donde manaba leche y miel, bueno, había una frontera que dividía esa tierra con un río llamado el Jordán, y que tenían que pasar del desierto, que también representa simbólicamente el mundo, porque simbólicamente a los que han leído, porque ahí habitaba Moab y los amonitas, a la orilla del Jordán, a la división que dividía el Jordán con la tierra, con lo que hoy es la Tierra Santa, ¿sí? En los límites de la Tierra Santa. Ahora, el Jordán representa simbólicamente la corriente de este mundo que Satanás aventó, y también representa a Dios al mundo como un río
Porque el que quiere entrar con un río crecido, ¿qué pasa? Pues se lo lleva a la corriente, hermano. Y antes de pasar ahí, todo el pueblo, dice la palabra que el río venía crecido. En el libro de Josué, ahí viene esta historia, que venía crecido. Entonces, los sacerdotes tomaron el arca del testimonio, de la acacia, que ya también hablamos de eso, que es la presencia de Dios, y pasaron, y al momento que tocaron la planta de sus pies, la corriente se detuvo, así como el Mar Rojo, se detuvo y todo el pueblo pudo pasar, que representa el bautizo por fe también, de pasar del mundo a la tierra prometida, que es hoy el reino de Dios. Como Juan el Bautista decía, arrepiéntanse y bautícense a cada uno de ustedes, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que para poder tener acceso a este rey, necesito pasar el Jordán, necesito salir del mundo, y esa corriente, por fe y mediante Dios, me la para poderlo pasar. Ahora bien, pasaron, y esa tierra prometida tenían que combatirla, porque habitaban Jericó, que era una ciudad intocable, una ciudad con unos muros impresionantes, una ciudad donde ninguno de los enemigos había podido entrar y que estaba muy bien protegida. Era la ciudad más edificada y más protegida de toda la tierra de Canaán. Y los que habitaban ahí, que eran cananeos, no en Jericó, ya en esa tierra, todos los filisteos y todas las tribus de los filisteos, que eran feroces, que también tiene mucha enseñanza el libro de Josué, como una concordancia de lo que hoy es ir a dar el evangelio. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, pasan, y para poder posesionarse de esa tierra tenían que destruir en guerra, tenían que matar a los moradores que habitaban toda esa tierra para irse a posesionar de la herencia que hoy es Israel. Y que todo tiene un simbolismo, porque yo cuando leía antes la Biblia sin conocimiento decía, yo no concibo un Dios así. ¿Cómo que tantos homicidios? ¿Cómo que Dios mata? ¿Cómo que manda a matar? Recuerde que era una sombra de lo que iba a venir, porque hoy a los que matamos son a los en el bautizo para poder nosotros multiplicarnos, y para ganar hoy las colonias, las naciones para Cristo Jesús, debemos ir a bautizar, con la espada de Dios debemos ir a matar y debemos ir a quitar todos los ídolos, todo como una sombra. La Biblia hay que acomodarla espiritualmente, porque así lo dice la palabra, no porque yo lo invente. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, mire, me falta todavía explicar y profundizar lo de Jericó. Ya se me fue la hora, bendito hermano y bendita hermana. Pues ahora sí que yo deseo que Dios me permita el privilegio de mañana poderles predicar la bendita palabra y poder proseguir con esta enseñanza, con la enseñanza número 23, si Dios quiere. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes, y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.